Está conectado con nosotros el ex ministro de Justicia, Germán Garabano. Germán, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando? Bien, muy bien. Bueno, preocupado por algunas cuestiones de lo que está ocurriendo. Recrudeció la violencia con algunos episodios, la muerte del policía Roldán, lo que está pasando ahora del crimen este que parece ser un ajuste de cuenta, pero no deja de ser un crimen violento en la vía pública. Y sobre todo con lo que desde el gobierno se está intentando, que es un manotazo sobre la justicia, ¿no? ¿Está enrarecido el clima político y judicial en la Argentina? Sí, lamentablemente en estas últimas semanas, a partir, por un lado, en materia de justicia, con estas ofensivas que se han hecho sobre estos 3 jueces, que se intenta y que se desplazó, al menos provisoriamente. Por otro lado, el ataque al Procurador General de la República y la media sanción de la Ley de Reforma Judicial, que es una ley que lo que hace es ampliar la cantidad de juzgados para poder colonizar o nombrar jueces cercanos, más que mejorar la justicia para la gente, ha generado ruidos o alteraciones en el sector judicial. Por otro lado, esto que señalás vos respecto a la inseguridad, una inseguridad creciente a partir de la delicada situación económica y social que atraviesa el país, la ausencia de clases, la ausencia de escuelas, todo eso genera realmente una situación muy delicada y un mensaje muy confuso por parte del gobierno en relación a cuál es el mensaje frente a la delincuencia, ¿no? Lo mismo que le pasó al kirchnerismo, pero ahora se ve de nuevo también muy crudamente que no queda claro si realmente el gobierno está en contra de la delincuencia, si no genera de algún modo cierto apañamiento a esta situación. Lo vimos cuando fue la liberación de los presos, que también ha impactado en este crecimiento de la delincuencia que vemos y sobre todo el crimen violento. Así que me parece que sería bueno que el gobierno dé señales claras en materia de respeto a las instituciones y dejar de lado estas iniciativas de ataque hacia la justicia, clarificar una posición en materia de seguridad, de respaldo a las fuerzas de seguridad y de combate al delito, y tratar de dar señales políticas para el diálogo entre todos los argentinos y entre todos los sectores políticos para ver cómo salimos de esta situación, que es una de las más delicadas que hemos vivido en nuestro país en los últimos años. A ver, cuando hablamos de mensajes contradictorios, hablamos de efectivamente presos políticos, de tomas, ¿no? Para algunos fue un delito, para otros no fue un delito. Hablamos de la ministra de Seguridad, Frederick, diciendo y echando culpa a una policía, a la policía de la ciudad en este caso, de la muerte de otro policía de la federal, generando una grieta entre las fuerzas. Pero lo que yo quiero saber es esto con la justicia. Cuando hay mensajes contradictorios y cuando hay un mensaje muy diferente entre un gobierno y otro, ¿se desorientan también los jueces? La justicia ¿también se desorienta como le pasa a los policías y a la fuerza de seguridad? La verdad es que no debería. Se supone que la justicia, a diferencia de las fuerzas de seguridad que obviamente tienen un mando político al final del día, la justicia es un poder independiente que debe interpretar y aplicar la ley y el derecho, y en esto no debería haber cambios. Nosotros durante nuestra gestión no solo fue una posición política, sino que se lograron avanzar con varias leyes muy importantes en esto. Por ejemplo, la ley de víctimas, que le dio un lugar a las víctimas en los procesos penales y las puso con derechos para poder realmente no quedar revictimizadas y no sufrir más todavía las consecuencias del delito. Se generaron varias leyes como la ley de flagrancia, la ley de medidas de prueba especiales y otras leyes que permitieron realmente combatir el delito y la criminalidad organizada. Se pusieron en marcha una ley de ejecución penal que restringía las salidas de presos en delitos muy graves, delitos sexuales y realmente delitos de sangre. Entonces, eso me parece que la justicia debe aplicarlo más allá del cambio de gobierno, más allá que pueda haber algún juez más ideologizado, que siga más las teorías, si se quieren, abolicionistas de Zaffaroni, que es muy próximo a este gobierno. Creo que es importante que la justicia aplique la ley, que la justicia proteja a las víctimas y que en definitiva mande una señal clara a las personas que cometen delitos, que cometer delitos en Argentina tiene un costo. Germán, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez.
Durante, ¿qué tal, Bernardo? Durante el gobierno de Mauricio Macri, en el que fuiste parte como ministro de Justicia, se decidió el traslado de 3 jueces puntuales, que son los que están en el tapete en algún sentido. Hablamos de Castelli, de Bruglia y de Bertuzzi, a lugares en los que ustedes creían había que cubrirse vacantes de manera urgente. Pasó lo que pasó, el kirchnerismo decidió que volvieran a sus cargos de origen y ahora la Corte tomó una decisión aceptando el per saltum. ¿Cómo ves la situación en sí? Sobre todo porque, digo, en su momento un ejecutivo tomó una decisión, de repente llega otro, lo cambia. ¿Es imposible así tener una justicia activa? Me parece que esto vos señalás es incorrecto, lamento puntualizarlo. En realidad el Ejecutivo no impulsó ni técnicamente tomó esta decisión. Los únicos que pueden pedir su traslado de un tribunal a otro son los propios jueces. Hace muchos años que se ganó, y hay fallos y hay garantías constitucionales, la inamovilidad de los jueces. Ningún poder ejecutivo, ni el Senado, ni nadie debiera poder mover a un juez del lugar donde está, que es lo que está haciendo ahora el kirchnerismo. Nosotros no hicimos eso. Lo que sucedió en aquel momento fue que muchos jueces, no solo estos 3, sino que fueron alrededor de 15 o 20, y pensemos que en las últimas décadas fueron más de 60 jueces, los que piden ellos su traslado a un determinado tribunal cumpliendo determinados requisitos, y es el Consejo de la Magistratura, después de un proceso bastante complejo, el que decide que ese juez sea trasladado a ese lugar que pidió. Y lo único que hace el Poder Ejecutivo en eso es dictar un decreto que homologa ese pedido del juez aprobado por el Consejo de la Magistratura, con lo cual no fue nuestro gobierno el que los movió, sino que fueron ellos los que pidieron esa situación. Ahora, Germán, y hoy, lamentablemente, sí tenemos un gobierno que los está moviendo. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que dice el kirchnerismo? Cuando el kirchnerismo dice que el macrismo fue el que los movió, porque lo que interpreta el kirchnerismo es que el pedido de movilidad que hicieron los propios jueces fue, digamos, a partir de un pedido del macrismo, y lo terminó efectuando efectivamente el Consejo de la Magistratura, controlado por el macrismo en aquel momento. Esto es la interpretación que hace el kirchnerismo. Está bien, pero el kirchnerismo sabemos que tiene una facilidad para crear relatos a su medida, a medida de sus necesidades, y sobre todo sus necesidades de impunidad y de control de la justicia, que siempre lo aleja de la realidad. El Consejo de la Magistratura en aquel momento, de nuevo, el macrismo tenía, o el Juntos por el Cambio, tenía 3 representantes. Es decir, el resto eran abogados, jueces, legisladores de la oposición. Con lo cual esto es inexacto. En realidad, ese traslado que pidieron los jueces fue resuelto conforme el reglamento por un Consejo de la Magistratura muy heterogéneo, donde incluso nuestra posición era de más debilidad de la que tiene hoy el kirchnerismo, sí, dentro del Consejo de la Magistratura, con esa mayoría que logró con la diputada Camaño, que es la que habilita este proceso de correr a los jueces de su lugar, violando, yo creo, el principio de inamovilidad de los jueces, que es una garantía central. Las 2 garantías de los jueces son que no se les pueda bajar el sueldo y que no se los pueda sacar del tribunal donde están. Y lamentablemente hoy el kirchnerismo ha avanzado contra las 2 garantías. Por un lado, redujo las jubilaciones, no le ha aumentado el salario a los jueces, generando que muchos jueces honestos, probos, con muchos años se vayan, se jubilen. Y por otro lado, ahora moviendo a los jueces que son incómodos. ¿Por qué esto no se hizo sobre los casi 60 jueces que fueron trasladados y se eligieron estos puntualmente? El caso de Bertuzzi, incluso originariamente, fue trasladado por Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, fue la propia Cristina Kirchner quien movió a Bertuzzi de La Plata a la capital federal. Y ese es uno de los decretos que se deja sin efecto. Germán, pero aparte hay una decisión, en aquel momento los traslados fueron validados por la Corte. ¿Esto es así? Sí, es cuando en ese momento se había aprobado una ley, que era una ley muy importante y que hubiera mejorado mucho la justicia federal, que era la transferencia de tribunales orales criminales a federales. Se necesitaban más tribunales federales para juicios de corrupción, de drogas, de trata de personas, y menos para criminalidad común, porque se habían transferido delitos a la Ciudad de Buenos Aires. Esa ley, cuando se hace este traspaso de tribunales orales criminales a federales, la Corte saca una acordada 4 y dijo:
a partir del caso Nisman, dijo: los jueces nacionales para ser federales necesitarían un acuerdo nuevo del Senado por esta distinción entre los jueces de la Ciudad de Buenos Aires y los jueces federales. A partir de eso, yo tenía en mi escritorio físicamente varios pedidos de jueces de estos traslados que el Consejo de la Magistratura había aprobado, y a raíz de eso yo le formulo una petición a la Corte para que me clarifique la situación de qué hacía yo con esos expedientes que el Consejo de la Magistratura ya había aprobado, si los debía enviar al Senado o los debía enviar al presidente para que dicte el decreto respectivo. Y la Corte me respondió que esos casos que yo le consulté, ya sea porque era entre jueces nacionales o porque era entre jueces federales, ninguno de esos necesitaba un nuevo acuerdo del Senado. Y aquellos casos que eran jueces nacionales que pasaban a ser federales, como el caso del doctor Maíquez en la Cámara de Casación Federal, o el caso del doctor Basílico, que hoy es juez de un tribunal oral federal, el número 1, sí requirieron acuerdo del Senado, se envió y el Senado aprobó esos traslados. Entonces, lo que hay acá claramente es una intencionalidad política de correr a algunos jueces del lugar donde están, no solo para protegerse, sino de nuevo en una lógica que se emparenta con la ley de reforma judicial, que es cómo yo tomo poder, cómo coopto algunos sectores claves de la justicia. Por eso en la ley de reforma judicial se crean 23 cargos nuevos que son innecesarios y se prevé cubrirlos con jueces interinos. Es decir, si les preocupa tanto un juez que ya tiene el acuerdo del Senado que fue trasladado, ¿por qué ponen jueces interinos en el proyecto de ley que ellos aprueban? Germán. Entonces hay muchas contradicciones, hay un relato y claramente hay una finalidad de tratar de lograr impunidad y control sobre la justicia. A ver, hay dos cosas. Una, la búsqueda que hace la propia vicepresidenta de mejorar su situación procesal a través de estos, o utilizando estos argumentos, ¿no? La movilidad de algunos jueces y demás, ocupar algunos cargos puntualmente que le resultan incómodos. Alguna presión sobre la Corte, porque la verdad es que yo veo que el Poder Ejecutivo habla y se escandaliza por supuesta presión sobre Lorenzetti o algunos miembros de la Corte, pero ellos lo hacen en forma directa y personal. El jefe de gabinete, el presidente, lo hacen en forma directa, descaradamente, hablándolo, dando nombre y apellido. El presidente lo nombró a Rosenblatt, por ejemplo. Digamos, eso es claramente una presión. Ahora, más allá de todo esto, de la agenda personal de Cristina, que busca este camino de impunidad, se conoció la confirmación del procesamiento por parte de casación de Cristina Fernández de Kirchner. Vale decir, parece que hay dos realidades. Una es lo que Cristina quiere y otra es lo que efectivamente puede llegar a pasar. Digo, porque los procesos avanzan más allá de todo. Sí, la verdad es que hay procesos muy avanzados que están en etapa de juicio oral y que la forma, en definitiva, de resolver esos procesos, que es algo que el kirchnerismo nunca hizo, es explicar qué fue lo que pasó. Y eso no hay mejor lugar que la instancia de juicio oral para poder debatir eso y brindar las explicaciones de por qué Lázaro Báez ganaba todas las obras en Santa Cruz, por qué esas obras no se terminaban, por qué valían más caras que otras. Esas me parece que son las explicaciones que hoy la gente reclama y que son las que se tienen que dar en el juicio oral. Y lo que ha habido es muchos intentos, tanto con la Cámara de Casación como incluso con la Corte Suprema. Recordemos aquel caso donde la Corte había pedido un expediente, el caso del juicio de vialidad, antes de que este juicio inicie, y que el juicio peligró en su inicio, que es tratar de frenar, de no llegar a juicio para no brindar estas explicaciones. Y aprovecho también la ocasión para lo que vos señalabas. Creo que no es bueno lo que se hizo respecto del juez Lorenzetti. Yo en ese momento rechacé esa idea de ir a tocar bocina a la casa de un juez. Me parece que no corresponde en ningún caso, como tampoco me parece que corresponde, y nosotros durante 4 años nunca el presidente ni yo hablamos de fallos de la Corte ni criticamos a la Corte antes de que dicte los fallos. Después podemos tener una opinión que nos gustaba más o menos, pero siempre hemos tratado de ser muy respetuosos y creo que sería bueno que eso se mantenga, ¿no? ¿Vos creés que finalmente habrá una sentencia
en los casos que investigan a Cristina Kirchner? Ya sea absolutoria, condenatoria, pero que ¿se va a lograr una sentencia? A ver, hay muchos casos que están frenados en los tribunales orales y todavía no tuvieron inicio los juicios, con lo cual esos son procesos que van a demorar probablemente años. El juicio que se está llevando adelante de la obra pública también es un juicio que tiene previsto audiencias durante mucho tiempo, con lo cual yo creo que recién a finales del año que viene eventualmente podría haber una sentencia en ese primer juicio. Y bueno, como decís vos, ya sea de inocencia o de culpabilidad, y esa es también un poco la asignatura pendiente que tiene la justicia. Nosotros por eso hemos pedido de trasladar estos tribunales orales criminales a federal y otras medidas de prueba como los juicios unipersonales y otras reformas que hicimos en Justicia 2020 que son para tratar de agilizar los procesos, ¿no? Porque aún en estos casos nosotros vemos que los procesos tardan años y una vez que dicte la sentencia eventualmente un tribunal oral está la Cámara de Casación y luego está la Corte, ¿no? Pensemos que creo que la Cámara de Casación ya el año pasado confirmó la condena del ex vicepresidente Amado Boudou, rechazó el recurso extraordinario y todavía hay una queja pendiente en la Corte Suprema hace aproximadamente un año que no ha sido resuelta. Entonces, lamentablemente los procesos en Argentina demoran muchísimo tiempo y ahí sí creo que la justicia en general tiene una deuda pendiente con la comunidad. Germán, como impulsor en su momento de Justicia 2020, como bien lo decías recién, y ex ministro de Justicia, primero, ¿qué opinás de la reforma judicial en líneas generales? Y si te consultaron, porque en algún sentido se abrió el juego a diferentes sectores para participar, no sé si a vos te consultaron como ex ministro. A ver, sobre el proyecto de ley no, y la verdad es que antes de que ese proyecto sea enviado al Congreso de la Nación, no se consultó. De hecho, el presidente Macri, me consta, fue en su momento, conversó con Alberto Fernández sobre la posibilidad de dialogar y llegar a consenso sobre una reforma judicial. Lo mismo, al menos Rodríguez Larreta, y sé que por parte del presidente no hubo esos llamados para poder discutir sobre estos proyectos anticipadamente, e incluso tengo entendido que el proyecto iba a ser enviado originariamente a la Cámara de Diputados para poder abrir un debate más amplio, y a último momento se decidió enviarlo al Senado, donde, como vimos, se aprobó de un modo bastante exprés, con una discusión virtual, donde incluso mucha gente que participó de las sesiones de las comisiones fue muy quejosa porque dijeron que tuvieron 10 minutos para hablar de un proyecto en forma virtual y que no era realmente un debate como el que merece un proyecto de ley de esta envergadura. Así que lamentablemente no se abrió el diálogo cuando las posibilidades de abrir un diálogo sobre este tema tan sensible estaban. El proyecto es muy malo, es un proyecto que atrasa. El 70-80% de los expertos que concurrieron al Senado además así lo plantearon, aún expertos afiliados o asociados a ONG y a instituciones cercanas al gobierno y al kirchnerismo, como el CELS o el INESIP, fueron muy críticos de la reforma porque en vez de priorizar la implementación del sistema acusatorio que nosotros pusimos con mucho esfuerzo en marcha en Salta y Jujuy y con muy buenos resultados, y extender eso al resto del país, a esta altura ya debería estar funcionando en más de la mitad del país, y lamentablemente el gobierno y el Congreso, que tiene una comisión bicameral de implementación, no hicieron nada. En vez de focalizarse en eso, eligieron un modelo de creación de juzgados para poder cubrirlos con jueces interinos, que es lo que hizo Chávez en Venezuela, Fujimori en Perú, como un mecanismo de control por parte del poder político de la justicia. Y eso es muy malo y creo que por eso genera tanta resistencia, y seguramente en diputados, yo quiero creer que los diputados de Córdoba, diputados del peronismo del interior del país, no van a aceptar, los diputados de La Baña no van a aceptar este proyecto de ninguna manera, ni aún con reformas, porque el problema del proyecto es la esencia. No es un proyecto que vaya hacia el futuro y a solucionarle los problemas a la gente, sino que es un proyecto que de nuevo parece destinado a solucionar los problemas de la expresidenta, actual vicepresidenta, y para tratar de tomar de nuevo control del sistema judicial.
¿Las instituciones están en peligro? A ver, yo creo que el fallo de la Corte, más allá de cómo sea el resultado final, que hay que esperar, porque la Corte simplemente dijo admito el recurso, pero no se pronunció sobre el fondo del asunto. Sí. Pero bueno, abrió una esperanza y marcó un límite, yo creo. Es el primer límite que en estos avances que ha tenido se le marca por parte de las propias instituciones, y creo que el segundo límite más importante y que va a seguir vigente es el límite que ha marcado la gente, ¿no? Estas manifestaciones, especialmente la de los feriados, a partir de la situación de Vicentín y otras, han enviado un mensaje muy claro de un sector muy amplio de la población, que excede el 41% que votó a Juntos por el Cambio, que dice: con las instituciones no, con nuestras libertades no, con la República no, tratemos de solucionar la crisis económica, pero no llevemos el país a modelos similares a Venezuela, ¿no? Que es lo que además en estos días hemos estado viendo con la posición del embajador argentino en la OEA, lo cual es realmente muy, muy grave. Argentina formó parte, y a mí me tocó incluso conversar con la fiscal ante la Corte Penal Internacional por la denuncia que hicimos varios países por la violación de crímenes de lesa humanidad, de delitos contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional. Hay una investigación abierta, está el informe Bachelet, y me parece que desconocer eso, que el gobierno tome posiciones ambiguas, yo creo que el embajador en la OEA no debería seguir siendo embajador, o debería el gobierno clarificar cuál es su posición al respecto. Creo que es de nuevo una muy mala señal para todas estas cuestiones institucionales que vos me preguntabas. Bueno, ayer el ex canciller Forí dijo que lo hubiera echado, ¿no? Directamente, así, lo dijo acá en Diálogo con la Nación más en la tarde. Bueno, gracias, Germán Garabano. No, gracias a ustedes, muy buenas tardes. Gracias por un saludo muy grande.